Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una edición más de su programa En Contexto. Esta noche tratando el tema del Sistema Estatal Anticorrupción, enmarcado dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. Y pues me da mucho gusto recibir también aquí a José Antonio Meyer, quien ha estado a cargo del programa pues ya por mucho tiempo y que bueno, juntos ahora iniciamos esta etapa. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Antonio. Y bueno, presentamos a Karen Berlanga, quien es la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Estado del Sistema Estatal Anticorrupción. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y a Carmen Leiva también, quien es miembro de este Comité de Participación Ciudadana. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Bueno, pues la semana pasada, que bueno, estamos grabando el programa luego, pero lo que vimos fue algunos de los temas centrales del Sistema Estatal Anticorrupción, cómo está estructurado, cuáles son los primeros logros, que como quiera pues ya están ahí y que ha sido un logro importante y sobre todo cuando se ve a nivel nacional. Y en ese sentido yo creo que vale la pena aquilatar verdaderamente lo que ha venido sucediendo. Los siguientes pasos del sistema, estamos en medio de una transición. El sistema está concebido para que vaya moviéndose la gente, cada uno de los 5 miembros del Comité de Participación Ciudadana se vayan moviendo uno cada año. Como te tocó en el primero, pues al primer año tienes que salir. La persona que le tocaron 2 años, pues será la nueva presidenta o presidente y presidenta, creo. Presidenta en este caso. Katy Aguilar. Sí. Y estará un año más y después se tiene que ir y no se pueden regresar. Así es. Esa fue la regla, digamos, para que nadie acumulara demasiado poder. Fue un esquema que ahí se decidió. Entonces, ¿pero qué sigue? ¿Qué sigue en estos últimos meses de tu presidencia y un poco lo que has tenido? Y nos hablabas de un informe que va a ser próximamente, pero cuéntanos un poco. 2 cosas. Uno, el plan de trabajo del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador, sobre todo de Participación Ciudadana, está hecho para 5 años. Yo creo que fue un gran acierto. Todavía hablaba con Lulú Morales, decías que es el único estado o de los únicos que buenísimo, tiene así. Buenísimo. Porque esto tiene que ir de la mano. Entonces, por ejemplo, todo hay un tema. Y que va cruzado con el plan de trabajo del Comité Coordinador, que son los que, este órgano, donde están los 6 de gobierno y yo lo presido. Uno de ellos es crear un número telefónico. Yo quería hacer un 911 de corrupción. Entonces, hay un 01800 corrupto. Entonces me decían, es que no puede ser negativo, no tiene que ser algo positivo. Hay un 01800 honesto, por ejemplo, que tiene la Contraloría. Digo, yo creo que en este momento lo que importa es que el ciudadano, cuando vea algo, se acuerde. Y la gente se va a acordar del 01800 corrupto, se va a acordar del número. Entonces, creo que bueno, es un tema que está discutiendo. En el Comité Coordinador no les gusta el nombre. Yo insisto en que ojalá fuera ese. Insiste tanto como nosotros insistimos cuando lo echamos a andar. El tema, sí. Claro que el nombre no querían que fuera anticorrupción. Claro. Es que tiene que pero ser por así. supuesto que no querían y nos corrupto. amachamos. Pues te voy a decir una cosa, Así Enrique. El ciudadano no tiene por qué saber. Él ve un caso de corrupción. No tiene por qué saber si es municipal, si es el Estado, si es la Federación, si es un tema de agua, dónde, en cuál. Entonces, nada más que marque 01800 corrupto. Claro que es bastante complicado, hay mucha resistencia, pero es nada más que esté constituido, yo me imagino, abogados que sepan. Para eso ya estamos generando un catálogo de qué tipos de los actos de corrupción, en qué ventanillas se ven, ¿no? Porque la gente pues, no sabe. Entonces tú hablas por teléfono y esa se va a llevar a la ventanilla correcta y te va a decir qué documentos llevar, ¿no? Porque si no, los ciudadanos cada vez vas a una, vas a otra, no es, esa es la idea. Pero a ver, yo apenas lo estoy empezando a mover y que acepten el nombre y que acepten la idea. Porque dice Contraloría, yo ya lo tengo. Le digo, sí, pero a ver, ¿cuántas llamadas efectivas recibes al día? ¿No? ¿Y cuántas arreglan? Y tal. Entonces, estamos en ese empuje, pero por supuesto que este tema lo seguirá Katy y seguramente a lo mejor funciona hasta que esté Mari Carmen, ¿no? Pero déjame decirte, un argumento para contestarle a tu amigo, es simplemente, perdón, pero no todo tiene que ver la Contraloría. Hay cosas sobre el sistema, por ejemplo, del Poder Judicial de la Federación. Claro. Hay problemas de corrupción sobre otras entes que tú no tienes jurisdicción. Sí. Y por ahí. Entonces, bueno, yo me iría por ahí. Mira, y luego hay otro... Por eso es sistema. Sí, por eso es sistema. Algo que tenemos de bueno también, porque hay que hablar de las cosas positivas. Siempre trato de ver el cómo sí, sobre todo cuando estamos apenas creando el sistema del Comité Coordinador. Cuando tenía que ser una de las personas, de los miembros del Comité Coordinador, era un representante del Consejo de la Judicatura. Y tenemos al presidente del tribunal. O
Héctor Sánchez dijo, yo quiero estar, yo quiero seguir, no importa que yo sea el presidente, él podría haber mandado a alguien. Sí, como y pasa no, a y nivel verdad que federal. le entra el tema y sabe del tema. Es más, su tesis está haciendo el tema. Entonces yo creo que eso sí es un acierto en Puebla. Bueno, tenemos varios, pero eso es un acierto del Comité Coordinador en Puebla, que todos saben que es importante el sistema, todos saben para qué sirve. Todos van, los titulares Todos van siempre. Eso es una regla en que no se manden segundos, y espero que eso se mantenga hasta que Pancho termine y los siguientes. Claro, que no empiecen de repente a mandar al subsecretario, ¿no? Que sean siempre ellos los que atiendan. Con tiempo les aviso, ¿no? Siempre es. Claro. Pero eso sí funciona. Entonces hay muchas cosas. ¿Qué sigue de aquí? ¿O qué es lo que me queda? Hay varios eventos. Hay un evento en Chihuahua al que vamos a acudir a un foro. En los foros, hay de 2 foros para la política nacional. Falta la política estatal, empezar a rebotar con los académicos, con la gente que sabe el tema anticorrupción. Hay un informe de sistema anticorrupción que vamos a ser el primer estado que lo hace. Inclusive Jacqueline Pechard no lo hizo. No Sí, supe bien qué pasó. No sé qué pero pasó. bueno, tiene que haber una metodología, dice la ley. Entonces ya les pedí permiso al CPC Nacional para, no quiero decir inventar metodología, pero bueno, vamos a hacerlo nosotros como primer estado, ante los 3 poderes. Entonces es muy importante que nos acompañen los medios y los ciudadanos. 3 lugares por definir. Estamos intentando que sean CCU, ¿no? Para hacerlo totalmente como ciudadano y que puedan entrar todos, que no vaya a haber nadie, Sí, que no vaya a haber sorpresas de que alguien no lo dejen entrar o lo que fuera, y que quepamos todos. Yo creo que es lo que viene. Pero el plan de trabajo del Comité Coordinador va a seguir desdoblándose para el siguiente año cuando Katy sea presidenta, y siempre de la mano con el plan de trabajo del Comité de Participación Ciudadana. Entonces, hay muchos temas, Enrique. Por ejemplo, a ver, los policías. Yo no sé si sepan todo el mundo que en San Andrés y en Puebla, Puebla, es municipio de Puebla, o sea, tú puedes pagar una multa de tránsito en ese momento con una maquinita con tarjeta de crédito. Estoy segura que mucha gente no quiere dar mordida. Mucha gente a lo que no quiere es ir hasta las 115. ¿no? Claro. Entonces dice, híjole, tengo prisa, me tengo que ir, doy 200 pesos. Pero si tú sabes que puedes sacar tu tarjeta en ese momento pagar, es muchísimo mejor. Es mejor. El objetivo es que todos los municipios lo tengan. Hay ciertas cositas que sí podemos avanzar pronto, a corto plazo. Y hay otras que tendrán que madurar, que se necesita una voluntad política. Eso es lo que hace falta. Y que ya haya que los ciudadanos no tengan miedo a denunciar. Yo creo que eso también es indispensable. Entonces, cómo cuidar a los denunciantes, ¿no? Cómo buscar que pueda haber denuncias anónimas en X temas. Yo pido la información a la gente que tengo, le digo, yo no tengo miedo. Dame la información, los expedientes, yo encantada los llevo o busco. Yo no puedo denunciar por mí cuando hay otro agraviado, claro. pero bueno, vemos la manera, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería otra. Bueno, las cosas van siguiendo, van de la mano. Yo no siento que me voy del sistema. Efectivamente, dejo de ser presidente, pero me entré al tema anticorrupción. Sé que también es un tema que a ustedes les apasiona y seguiré. Qué bueno. No, pues súper bien. Sí, porque ahora decías algo que me parece sustantivo. Entre más le facilitemos al ciudadano las posibilidades de una queja, una denuncia, va a ser más fácil. ¿Qué posibilidades hay de que esto, así como comentabas, implementar una estrategia que haga que se vaya reduciendo los niveles de corrupción a nivel de un agente de tránsito, bueno, pues a través de una tarjeta de crédito? ¿Cuál es la ventanilla natural que tiene un ciudadano para denunciar un acto presuntamente de corrupción? La gran mayoría es una Contraloría. Exacto, el órgano interno de control de todas las Eso es la gran dependencias. mayoría. Y los temas más delicados, que son como ya más graves, en la Fiscalía Anticorrupción. Y ahí vas y ahí denuncias. Exacto. Entonces yo creo que de antemano sería mi respuesta así de bote pronto. Hay temas más complicados, ¿no? ¿Qué temas? Los que son graves ya no los ve la Contraloría, sino el Tribunal de Justicia Administrativa. Pero de bote pronto yo al ciudadano le diría la Contraloría. Y hay muchas ventanillas en todas las dependencias. Hay un 01800 honesto, ¿no? Entonces eso ya está implementado, eso ya funciona ahorita. La gente puede hablar al 01800 honesto. Es un programa que tiene la Contraloría del muy Estado. efectivo, del Estado, muy efectivo, y ellos les darán información.
Eso es bueno, esto es un punto donde avanzar en este momento. Pero ¿por qué si eso es ya un canal que está abierto y tal, por qué sigue habiendo mucha percepción de que hay todavía mucha corrupción? Por impunidad. Sí, lo que pasa es que sigue existiendo la falta de queja. Ya el servidor público que es corrupto y que tiene por costumbre, cuando llegan a sus manos un trámite y decir, pues falta algo, aunque revise los expedientes y le pasan el billete por abajo del folder para que se agilice, no se le puede retirar de funciones hasta que no haya una queja. Las contralorías no pueden actuar hasta que haya una queja ciudadana. Una vez que hay una queja, ellos inician un procedimiento. Si no hay una queja, la ley no les permite actuar. Entonces sí necesitamos la cultura de la queja, aunque sea vía telefónica, se necesita esa educación. Pero por ejemplo, en casos muy sonados, ¿no? Que uno ve que no... Regresamos. Perdón, tenemos que... Sí, perdón, ahorita seguimos. Regresamos, ya iba yo. Okay. Seguimos en su programa En Contexto. Estamos hablando sobre el Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción. Y bueno, nos quedamos ahí en dónde denunciar, cómo trabajar esto, estabas comentando. Sí, hablábamos de la denuncia, ¿no? Que sí hay hechos donde si no hay denuncia no se puede continuar. Hay otros hechos que salen a través de los medios y que los medios empiezan a denunciar actos de corrupción, acciones mal realizadas y se pueden iniciar procedimientos, pero va a llegar ese proceso a un punto donde la Contraloría va a decir me falta la denuncia. Porque para presentar a través de los síndicos en los municipios una denuncia ante un ministerio público para que se siga el juicio, se requiere la denuncia. A veces las puede hacer la misma autoridad, a veces se requiere, según el tema, de la denuncia de la persona afectada. Y cuando se le solicita a la persona afectada, necesito tu denuncia, dice no. No, pues claro, porque hay mucho miedo. Dice no. Hay un pavor de que haya represalias, ¿no? Exacto. Nada más que si nosotros no nos arriesgamos a defender nuestros derechos como personas, estamos arropando esa impunidad, estamos arropando que siga creciendo todos estos actos de corrupción. Ahora, ahí en ese caso, por ejemplo, hay cosas que son de oficio, hay cosas que aunque nadie las denuncie, si se sabe de ellas, tiene que actuar, ¿no? La autoridad. Por ejemplo, el caso reciente sonado de la secretaria de Desarrollo Social Robles y luego de Sedatu, de la estafa maestra, que está súper documentado. Se saben las direcciones, se sabe dónde están las empresas fantasmas, se saben los nombres. ¿Y qué falta ahí para poder llegar? Falta voluntad política. Así se llama. Podemos ponerle otro nombre, podemos decir otra cosa. Falta voluntad política. Porque es que yo creo que es lo que más nos desespera a los mexicanos. Sí. Ya lo tienen el caso, ya saben, ya están todos los documentos, inclusive están los expedientes, están las denuncias iniciales y de repente no sucede nada. Y luego de repente amenazan con sacarlos de la cárcel a los que agarran, es que de verdad, y luego ¿cuándo va a regresar lo que se robó? Yo creo que son muchos temas y es bien complejo porque y yo no, de verdad, yo quisiera quitarme la idea de que el mexicano es como por naturaleza corrupto y no quiero que sea. No, pero les voy a platicar algo que me pasó. Y de verdad, ese día me invitó la maestra de mi hijo a Humboldt. Tienen 10 años los niños, se dan una plática. Entonces empezamos a platicar de qué era el sistema y la anticorrupción y cómo ellos desde su edad tenían que, pues desde que no hacer trampa, no copiar en el examen o jugando fútbol.
Y entonces, y la gente empezaba, los niños tenían mucha idea de lo que sucedía. A mí me sorprendió que a los 10 años supieran ya tanto, ¿no? Una niña decía, es como alguien que hace un hospital y que entonces el hospital costaba más. Yo decía, no lo puedo creer, ¿no? Y esa misma niñita que hablaba perfecto español, de repente levanta la manita y me dice, ¿qué es mordida? Y cuando me dijo eso, dije, eres alemana, ¿verdad? Me dice, sí. Sentí horrible, porque es real. Yo viví, son niños de 10 años y bueno, yo creo que se empieza en casa, ¿no? Pero la verdad yo creo que es un tema que está muy arraigado. Muy normalizado, infinidad, digamos. Sí. Además es eso, la gente ya, muchos servidores públicos o muchos ya lo dan como por hecho que así es. También tengo una parte inmobiliaria, ¿no? Y cuando hacemos corridas inmobiliarias, las corridas financieras, hay una parte de otros. Y eso todo el mundo lo hace. Eso ya lo dan por hecho. ¿Cuánto va a costar la licencia de tal la construcción? Entonces yo creo que no nos debemos de acostumbrar, no debemos de darnos por vencidos. Yo creo que el sistema, que funcione o no funcione, es tarea de todos, ¿no? Y yo creo que es un poco el tono de hoy en adelante, al menos de mi persona y en mi informe, es qué hacemos cada uno o qué dejamos de hacer cada uno para que no funcionara más rápido el sistema a nivel nacional. O sea, ¿qué es lo que está pasando con las comisiones de selección de todos los estados? ¿Qué está pasando con los gobernadores que no hicieron las leyes? ¿Qué está pasando con los CPCs? ¿Por qué son gobiernistas? ¿Por qué hacen? O sea, todos tenemos un tema, a todos nos faltan cosas, ¿no? Sí, yo creo que es una tarea difícil, claro. Y es pareja. Se combina, ¿no? Perdón, no, sí, es la parte de voluntad política con la parte de cierto arrojo o valentía para denunciar y para poder seguir las cosas. Es decir, yo lo que veo mucho es que hay una falta de seguimiento puntual y claro, si no hay seguimiento por las autoridades que no quieren perseguir los hechos, pues se hacen guajes, ¿no? Y tan sencillo. Se nos acaba de ir el fiscal o se quiere ir el fiscal general acá y pues no hay una rendición de cuentas clara. Dice que vamos, esperemos que la haya, ojalá tenga que haberla. Y quizás yo como ciudadano sentiría que el CPC, el Comité de Participación Ciudadana, es como nuestro, como que pusimos un pie en la puerta. Así es. Así es. ¿No? Pusimos un pie en la puerta y en la medida en que podamos ayudar a quienes lo forman, a tratar de empujar esa puerta también para que no solo sea el pie, o sea, y la ventana. Y la ventana y todo, Exacto. Y empujemos, pues debemos de participar. Entonces, no más concretamente es la parte de seguimiento, o sea, la parte que decías tú, el 1-800 corrupto. ¿Y luego qué? ¿Qué pasaría? ¿No? ¿Cuál sería el proceso que estás tú pensando? Te voy a decir cómo lo veo yo, Enrique. Yo creo que el sistema eventualmente va a desaparecer, y no por malo, sino porque ya no tendría que existir un sistema anticorrupción y un ciudadano que esté ahí como coordinando la tarea. Eso no debería de existir. Espero que en X tiempo ya no exista, ¿no? Eso sea como nuestra tendencia. Yo lo veo como pasó con el INE antes IFE, ¿no? Yo sí veo un antes y después de Wallenberg, yo sí lo veo. Y creo que conforme ha pasado el tiempo, ya me metí un tema donde no me quiero meter, pero bueno, conforme ha pasado el tiempo, ya es mucho más complicado y es mucho más fácil que las elecciones sean transparentes y sea mucho más complicado hacer fraudes electorales. Entonces yo creo que así va a pasar con el tema anticorrupción. Es decir, con todos estos temas y políticas públicas y con esta política nacional y política estatal, cada vez que el funcionario público diga, híjole, ya hubo un sancionado, yo no quiero que me inhabiliten, ya está muy complicado, ya identificaron cómo son las redes de corrupción, ya sabemos cómo desarticularlas, entonces yo creo que mejor ya no le entro. O a lo mejor soy más cuidadoso, o a lo mejor ya con las plataformas, cuando todo se empieza a documentar y cada vez sea más difícil, como ha pasado con el tema electoral, ¿no? Cada vez que hay más observadores y hay más representantes de todos los partidos y se cubren más en todas las casillas, cada vez es más complicado. Bueno, yo creo que va a pasar lo mismo en el tema de anticorrupción. Yo a eso le tiro. Y creo que va a haber casos en que, por más que haya una resistencia de gobierno de no entrarle, va a ser tanta la presión ciudadana de que no puedan hacer nada más. Y eso me lo estoy jugando. O sea, ese es el tema.
Pero para eso justamente necesitamos, y cuando otro día te comenté, necesito que vayan al Informes, porque sí necesitamos que nos arropen. Sí. Sí necesitamos, no somos Cuenta 5, con eso, porque si no, cuenta con bueno, eso. pues obviamente si no es suicida, ¿no? Sí, claro. Mira, este ejemplo que pones me parece excepcional. El INE, en la medida que el INE tuvo tiempos del Estado en radio y televisión, en la medida que el INE empezó a difundir los mensajes para evitar el fraude electoral, para acudir a la fiscalía, etcétera, se fue generando un ambiente social, ¿no?, propicio para el no fraude electoral, ¿no? Los partidos, como dices, ya se cuidan más, los actores políticos ya cuidan más ese tipo. Creo que eso es algo que tendríamos que hacer aquí, darle a los sistemas estatales y al sistema nacional todas las posibilidades de difusión posibles para que la gente para generar ese ambiente propicio, para atacar el problema de la percepción, ¿no? Porque yo les puedo decir algo, hace unos días me dio una pena enorme ver lo de la UNAM, y es la noticia de todos los días. Una cuestión de violación de normas, de violación de una serie de cosas, y a los 3 días sacan a la gente. Eso es lo que vemos todos los días en los medios. Por tanto, la percepción sigue subiendo, y no hay forma de controlarlo, de poner una barrera de contención, ¿no? Si los ciudadanos todos los días en la noche nos tomamos nuestro traguito de corrupción, porque pasó en Puebla, pasó en Sinaloa, pasó en Veracruz, desde los grandes hasta los pequeñitos, ¿no?, están ahí, y no hay forma de revertir un poco el proceso a través de la sensibilización, de las campañas de medios, etcétera, ¿no? Pues sobre todo de lo que se vaya haciendo, ¿no? Porque sí es... Hay quien me decía, el otro día me decía, no, pues es que todo lo que ha pasado en parte le echan la culpa a las organizaciones sociales que estuvieron denunciando muchas cosas y que por eso, a lo mejor le dieron, me decía alguien, a lo mejor le dieron demasiado duro a los políticos y entonces tuvieron esa reacción, ¿no? Y yo digo, bueno, pues es que no es el tema. No. Nunca se debió haber, más bien, no debió haber habido esa corrupción que haya tenido que ser denunciada, ¿no? Y hay 2 vías, también no nos olvidemos, porque atrás, o sea, bueno, en algún tema, la de las empresas fantasmas sí es como solamente gobierno, pero por lo general 2 participan, claro, sí, y la parte ciudadana también pero la otra, así la es. parte empresarial. Así es. Y yo creo que también es tarea de todos, es que yo sé a lo que me refiero. Sí. Porque ya tenemos una etiqueta también, etiquetamos a los políticos como si fueran corruptos y no sucede así. No es que todos sean. No, de ninguna manera. Y por eso en la ley se previó la cosa de se establece clarísimamente, ¿no? Las declaraciones patrimoniales. No nomás, sino que también las empresas tienen que tener ciertos códigos y forma para poder, y no lo está, digo, hay algunas que ya lo tienen desarrollado, estos sistemas, comités internos de vigilancia, etcétera, que las propias empresas tienen que vigilar la no corrupción de sus exactamente. De modo que eso afortunadamente pues está ahí, pero también, como bien dicen, falta mucho tiempo a que todas las empresas pues adopten estos códigos, digamos, de ética que tienen que funcionar y con sanciones internas, ¿no? Algo nada más muy favorable es que está de moda el tema de anticorrupción. Y eso yo creo que ayuda muchísimo. Andrés Manuel, el presidente electo, era su bandera y siempre lo sacaba, ¿no? Entonces yo creo que eso es una buena, apenas la que va a ser secretaria de la Función Pública dice que va a fortalecer la participación de los ciudadanos dentro del sistema. Entonces yo creo que buenas noticias. No te quise interrumpir. No, lo que pasa es que yo regreso a como abrimos el programa anterior, que hablábamos de las leyes, de las normativas, de la legislación. Muchos de los que entran ahorita a un proceso jurídico son liberados porque el nuevo sistema penal acusatorio los libera muy fácilmente, ¿no? Dice, hay un niño que salió que asalta y ya lleva 4 veces que lo agarran, pero pues el nuevo sistema penal dice que no puede estar ese niño en la cárcel, ni siquiera en una cárcel preventiva para niños, ¿no? Y vuelve a salir, y ahorita lo que estamos viendo es que delinquen y están jalando niños menores de edad porque la ley les abre esa posibilidad. Entonces no es el sistema inquisitorio, es la ley la que tenemos que ver que la legislación, revisar esos puntos donde la legislación está propiciando estos actos ilícitos
para hacer propuestas hacia nuestros legisladores para tapar esos hoyos de la ley. No, estoy de acuerdo. Ahí totalmente de acuerdo, sí, pero sí, bueno, yo soy muy defensor del sistema, en términos de que efectivamente hay hoyos de la ley. Es que el sistema va a funcionar en tanto tengamos una legislación que vaya tapando esos hoyos, y eso lo vamos a hacer analizando entre todos. Los 5 que estamos integrados no somos todólogos, cada quien tiene un tema específico, pero si se suman abogados, se suman ingenieros, se suman economistas, vamos a ir analizando en conjunto todas estas legislaciones para ir cerrando las pinzas y ir abatiendo los actos de corrupción. Y es mucho la parte de prevención que decías, ¿no? Es decir, cómo vamos ajustando, que haya inteligencias. Me acuerdo, Mauricio Merino siempre hablaba en esas reuniones que hicimos sobre la necesidad de inteligencia, que el sistema tiene que generar inteligencia de modo que puedas ir tapando agujeros, ¿no? Entonces, pues eso sí. Bueno, pues estamos con ustedes, tenemos que irnos a un corte. Muchas gracias, regresamos en un minuto. Seguimos en su programa En Contexto, estamos hablando del Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción y bueno, se abren estos temas, ¿no? Finalmente el sistema ya está aquí, ¿no? Con muchas, después de un arduo camino, pero ya está aquí el sistema y bueno, lo que nos ha platicado la comisionada presidenta, lo complejo que es desde la ciudadanía, ¿no? Impulsar esto, la parte legal que veíamos ahorita, ¿no? Creo que, digamos, hay mucho que tenemos que hacer desde la ciudadanía también, ¿no? Toda esta cuestión de cultura cívica, de cultura de legalidad, de integridad social, porque como bien decía la comisionada, la sociedad también tenemos nuestras rayitas en el tema de corrupción, o sea, no es nada más los políticos, ¿no? O sea, en la medida que reconozcamos que el problema es integral, que el problema nos involucra a los ciudadanos en las diferentes cachuchas, pues en esa medida podemos empezar a implementar mecanismos, ¿no? Sí, no, y la tecnología puede ser muy útil, como dices tú, bueno, no es tan grande tecnología, pero simplemente poder meter una tarjeta de crédito, pagar ahí, o las fotomultas. Yo estoy en favor de las fotomultas en el sentido de que no hay intermediarios, ahí pum, te caen y tan. Puedo estar en contra de la forma de operar algunas cosas de esas, para que fuera más expedita, que tú pudieras tener una forma de decir, oye, espérate, eso no es cierto, pero en principio no es malo, porque ¿no? Te quita intermediarios. Ahorita que hablabas sobre el sistema, que yo también le tengo mucha fe al sistema, y las leyes y las posibles lagunas que hay, siempre estoy hablando sobre crear sistema, ¿no? Entonces, en la última sesión de comité coordinador, el chiste es hay un hueco o una laguna y cómo aprovecharla para favor, ¿no? Y hay otras que es como un tema de voluntad, regreso. Por ejemplo, en esa sesión sí reclamé y bastante fuerte el por qué no nos consultó el fiscal general al comité coordinador, o sea, al sistema anticorrupción, si teníamos alguien que proponer para un nuevo fiscal anticorrupción. La ley no lo dice, por supuesto que todos lo sabemos. La Constitución le da a él la facultad de nombrarlo y no tenía por qué tomarnos en cuenta. Eso es una realidad. Pero es como, a ver, ¿queremos que así sea? Claro. ¿No? Entonces yo decía, bueno, por cortesía, a lo mejor yo tengo un gallo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que son de los temas también. Cuando nos tocó igual hacer el proceso de secretario técnico, les consulté si tenían a alguien que proponer. O ustedes dos, ¿no? Tienen alguien que proponer para hacer el nuevo CPC. Yo creo que es ir creando sistema, el cómo sí. Efectivamente, la ley orgánica municipal establece que son los contralores municipales los que se encargan de los temas vinculados con anticorrupción. Sí, así dice la ley. Pero ¿por qué no buscar que funcione mejor? ¿Por qué no buscar que haya una unidad
que sí pueda ser transparente, o sea, transparente me refiero a dar las atribuciones y las obligaciones que tienen con el Instituto, con el ITEIPUE, y que a la vez que sirva como enlace para el tema anticorrupción. Y el decir que no a una petición que era como tan efectiva, es como decir, no, así nos quedamos, no, así el sistema no sirve, no, y me han dicho, a veces caen los números. Entonces le digo, no, pues haz números tú, le dije una vez. Porque para empezar estoy acá cuando ustedes no querían, ¿no? Y en segunda somos muchos millones de ciudadanos que ya estamos cansados. Por eso es el tema. No somos 5 y yo ya me voy además. O sea, ni siquiera soy yo. Es el sistema, por eso hay que cuidarlo. Y es Puebla, pues, y es México. Claro. Porque entre estados nos apoyamos muchísimo. Hubo una semana varios golpes dentro de medios, tal. Y la gente que nada más me estuvo respaldando son los CPCs de otros estados, ¿no? Nos decimos primos con Coahuila porque somos de Zaragoza, ¿no? Entonces, tratar de ayudarnos. Y yo creo que en el momento en que haya un bloque y una red efectiva de CPCs a nivel nacional, entonces va a ser diferente. Porque si en Veracruz no les permiten ir contra un funcionario, va a haber atrás 150 o 200 CPCs que lo respalden. Y atrás de cada uno CPC, una institución de sociedad civil que esté respaldando. Yo creo que ese es el objetivo. Tenemos que hacer bloque. Ahora, también hay que recordar, dicen que los contralores son los que van a llevar el tema de corrupción, y en un momento las unidades de transparencia están colgadas de las contralorías, y se crean las contralorías y se crea el sistema de transparencia porque las contralorías no hacen bien su trabajo. Y entonces, como las contralorías no hacían bien su trabajo, se crea el sistema de transparencia. Y como la transparencia no llegó a los límites que se esperaban, se crea el sistema anticorrupción. Entonces, ya se crearon 3 organismos más, porque un organismo que se creó precisamente para batir la corrupción no ha hecho sus funciones. Hemos visto que a los contralores los nombran los gobernadores, los presidentes municipales. Y hay una propuesta que viene de Coahuila, que ya está en el legislativo, donde ellos proponen que la sociedad sea la que presente la terna para el contralor a los gobernadores y a los presidentes municipales. Y entonces serían una propuesta ciudadana, con cierto perfil, que conozca, que tenga, que no sea cualquier persona, sino que tenga los conocimientos debidos para ejercer ese tipo de puestos. Exacto, una trayectoria importante. Y entonces veríamos un cambio en esta unidad, y entonces veríamos que todos estos satélites que se han creado alrededor de la Contraloría empiecen a funcionar y se empiecen a hacer pequeños. Y empezamos a disminuir las estructuras que se han ido haciendo más grandes porque no funcionan las raíces. Ahora, lo que recuerdo en ese tema, Carmen, es que efectivamente al hacerse un sistema se veía que, digamos, los contralores o en este caso la Secretaría de la Función Pública era como el auditor interno, y luego tenías a la Auditoría Superior de la Federación, pues como el auditor externo, ¿no? Como en una empresa que tienes auditor interno, auditor externo, y luego también tenías obligaciones de transparencia, de modo que pues tenía que estar abierta toda la información. Entonces, en ese sentido, como que cada quien juega su papel, ¿no? Pero efectivamente y eso me lleva a lo que estabas diciendo de Coahuila, la importancia de las designaciones de quienes son los comisionados, en este caso del CPC, pero también pues yo me iría al Instituto de Acceso a la Información Pública, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿verdad? O sea, a todos los bueno, el propio Instituto Estatal Electoral, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Sí. Que ese ya me tocó a mí sufrirlo en carne propia, pero bueno, el caso es que sí, en la medida que hubiera un sistema una ley de designaciones, que estaríamos tratando de empujar eso también, que permitiera despartidizar, que permitiera verdaderamente llegar a los mejores perfiles con buenas trayectorias y que no se sintieran que su jefe pues es el gobernador, el gobernador o lo que sea. Y es una delicia ser independiente, ¿eh? Claro. Sí. A mí no me había pasado nunca, siempre tenía pues, ¿no? como un jefe, y hoy sí de verdad disfruto muchísimo. Ser tú. Hago muchas travesuras justamente por eso. Esto que dices a mí me parece importantísimo porque también está el otro extremo, ¿no? Es decir, abrir tanto las convocatorias, que hay 400 personas,
algunos porque están desempleados, otros porque... Exacto. Sí, ahí también me parece que se tiene que trabajar un poquito más, porque, digamos, cuando ves a ciertos consejeros en todos estos ámbitos, esta persona es un profesional del área, va a aprender, va a improvisar, y entonces un país que necesita respuestas tardan en 3, 4 años, ¿no? Entonces, creo que también esa parte habría que trabajar. Como bien decía, si ya logramos que una profesional empujara durante un año, pues no vamos a abrir la elección de que entre alguien a aprender, ¿no? Porque entonces, por eso en transparencia, que es donde hemos visto esto, una enorme improvisación, gente que no tenía nada que hacer. Claro. Dices, bueno, ¿dónde está la experiencia de la transparencia en Puebla? De todos los que han sido comisionados, creo que solamente 2 han seguido con el tema de la transparencia. De ahí en fuera, prácticamente, toda la gente entra y sale. ¿Qué ganamos como sociedad, como Estado? Nada, ¿no? Entonces creo que esa parte hay que también trabajarla, porque entra gente que no tiene el perfil. Claro. ¿No? Sí. Nos tenemos que ir a un corte, regresamos, estamos con ustedes en su programa En Contexto. Seguimos en su programa En Contexto, estamos hablando del Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción, y bueno, ahí están los temas en la mesa. Enrique, si quieres continuar. Bueno, pues yo decía que este tema de los nombramientos, claro que tienen que hacerse bien, ¿no? Con perfiles, con filtros, con una serie de puntos, pero sí es difícil que se logre porque pues al final estos nombramientos son claves. Mucho de la oposición que se está teniendo, no nomás en el Comité de Participación Ciudadana o no nomás en el sistema, notarios, por todos lados, es fundamental, es la parte del control político que existe, ¿no? Sobre la gente. Tú decías que hay unos muy Aquí la ventaja es que hay un comité de selección, Sí. Sí. ¿no? De profesionales, de académicos, etcétera, que no lo hay en el ámbito electoral o de la transparencia. Ahí es el Congreso quien define. Es un esquema como este que se diseñó cuando hicimos lo del sistema, precisamente para tenerlo como en 2 etapas. Así es. Y eso pues más o menos ha funcionado con todos esos problemas. Sí, digo, no en todos los estados, pero al menos en Puebla sí funciona. Sí, Bueno, funcionó. sí. Convencida. Porque Sí, aparte sí la nos autoridad moral de los que forman el comité Exacto. está más allá, ¿no? Sí. Tienes rectores, tienes líderes empresariales con una trayectoria que no van a comprometer, digamos, su prestigio y su trayectoria por un nombramiento Exacto. coyuntural, ¿no? Así Sí. es. Entonces sí hay formas de lograr buenos nombramientos, un buen proceso, y pues yo creo que sí vale la pena que sea esa, para mí sería una lucha importante que dar. mantener el mismo nivel. Sí, y para los demás Para órganos, los demás ¿no? nombramientos, sí. Los demás nombramientos. Sobre todo los que están alrededor de este nuevo sistema, ¿no? Y de este tema que ha sido coyuntural en el país. Si tenemos el narcotráfico por todo el país, si tenemos tantas muertes, es por la corrupción, la impunidad, porque no se ha llegado, se corrompe la sociedad, no se castiga a esa sociedad que se está corrompiendo, y entonces la gente lo empieza a ver como normal. Y desgraciadamente los niños lo empiezan a ver como normal. Para los niños, los que están aquí en la zona del Triángulo del Huachicol, pues para ellos ya es normal estar avisando que ahí viene la policía y cargar una pistola y disparar a cualquier persona por la defensa del dinero fácil que están teniendo en sus manos. Entonces, necesitamos cambiar esos perfiles que han permitido todo esto a personas con un perfil honesto, con valores, con decisiones, y yo diría, como Karen, que no le da miedo enfrentarse a lo que venga. Pues ese es el tema. Pues necesitamos muchas personas que le entren, Sí. ¿no? Necesitamos a muchos que se animen. La cuestión es que sí las hay. Es decir, sí hay gente en la sociedad civil que está con, pero que no las dejan llegar o que no deciden participar por la razón que sea,
Y eso es lo que hay que impulsar. O sea, por eso hablaba yo de esta credibilidad que Sí. debe tener el sistema, para que haya gente que diga, sale, yo voy y yo me la juego y yo peleo durante un X tiempo porque estoy convencido del sistema, ¿no? Sí, dentro del sistema va a haber un puesto cada año. ¿Sí? Cada año se va a estar renovando este sistema, entonces necesitamos que se vaya fortaleciendo, Claro. no que vaya hacia atrás, sino que si sale un perfil fuerte, necesitamos que entre otro perfil fuerte. Sí. Sí, no, tienes toda la razón y pues esta es una como invitación para toda la ciudadanía a Así que, es. a que se apoye, que apoyen, que arropemos, como bien dices, Karen, el trabajo que ustedes están haciendo y que también arropemos en su momento a quienes tienen que tomar decisiones complicadas y difíciles y que solitos pues está duro, ¿no? Sí, entiendo perfecto eso, así es que pues siéntanse muy apoyadas por, Gracias. Muchísimas por lo gracias. menos Gracias. estoy seguro que por Toño y por mí, No. para empezar, pero seguramente por mucha más gente, esperemos que sí. Sí, muchísimas gracias. De verdad, es indispensable. Sí, y esto del informe que vas a presentar, digamos, yo como ciudadano, una de las cosas que me gustaría que se tocara es, además de la implementación, que viene es pues la parte como de base, como de cimiento, es un poco lo que sigue, y yo también el tema de las declaraciones, que son los instrumentos, son instrumentos para poder darle seguimiento a cada persona, a cada miembro del servicio público, que están ahí ya algunas, pero que no se han aprobado todavía las versiones públicas, según entiendo, por parte del comité. Creo que ayer ¿cómo fue. Ayer. ¿Ya se aprobaron ayer? Ayer se aprobaron. Sí. Los disfrútalo, formatos, festéjalo. los Sí, formatos se está- aprobaron ayer. Ya se aprobaron Ayer. Estaban Por el desde Comité hace- Coordinador Nacional, ayer se aprobaron. Ah, pues los tengo que ver, porque son muy, muy importantes y qué bueno que ya se aprobaron y que les pudiéramos dar seguimiento, ¿no? Claro. Y ahí está la plataforma. Están tomando protestas ya, entonces ya tienen que hacerlo. Sí, tienen que hacerlo. Están tomando protesta los diputados, los senadores, los jueces, todo el mundo tiene que pasar por el tamiz, todos los que reciban un centavo público, digo, Así sueldo es. público, ¿no? Entonces eso es muy importante y qué bueno que se da. Y yo creo que ahora tocará también, no nomás a los órganos que operan esto, sino que todos, que podamos estar observando lo que está pasando. En los municipios siempre dicen, no, el presidente municipal venía en un bochito, sin despreciar los bochitos, que ya casi no existen, que son ahora piezas de museo, y ahora anda en un camionetón, o ya tiene una casa gigantesca, o ¿cómo y por qué, no? Entonces, Sí, duele, ¿eh? sí, Duele. La Sierra Negra, por ejemplo. ¿ves? Duele muchísimo. Luego sabes cuál es la casa del presidente o del expresidente, de verdad, ya no se vale. No se- es que no jala. me gustaría usar este eufemismo, a ver qué les parece. Yo acabo de ir al Seguro Social, ya me estoy jubilando, soy de la ley 73, o sea, antes de las Afores, ¿no? Afortunadamente. Entonces, bueno, yo diría que hay una generación 2018 de políticos. Es decir, que el 2018 debería de ser el punto de quiebre por este sistema, porque es ahora cuando se está empezando a implementar oficialmente, o sea, la ley apenas va a aplicar ahora en ese sentido. Entonces, yo les pediría a todos los políticos que nos están viendo, a todos, que chequen esto del 2018 y ver si de veras quieren, porque vamos a andar tras ustedes. Ya no va a ser igual, así como tú decías del IFE. El IFE, un antes y un después, o la promoción, ya no puede ser lo mismo. Así es que chequen bien si quieren. Tenemos aliados, Enrique. Sí. De ¿no? verdad, eso sí, No, y vamos a seguir. Sí, me decía un presidente municipal, es que hace 25 años fui presidente municipal y no tenía yo por qué entregar toda esa información. Ahora un ciudadano me está pidiendo todos mis contratos, todas mis acciones y se las tengo que entregar. Le dije, hace 25 años no existía la ley de transparencia. Ahora ya sí, le claro. tengo una nueva noticia, lo tiene usted que entregar. Sí. Claro, por supuesto. Sí. ¿Quiere usted ser servidor público? Sí. Tiene que ajustarse Claro. a lo que hay. A lo que hay. O sea, Y- ya no es un privilegio, ¿no? La legislación hacia los servidores públicos está cambiando. Y La ta- forma de gobernar está cambiando. Tiene que cambiar. Y bueno, y como bien decía Karen, ¿no? También el tema de las empresas. O sea, quien hace negocios con los gobiernos tienen también que, pues, ajustarse. Sí, sí, Al así final es. es dinero público, es dinero de todos Claro. nosotros, ¿no?
Bueno, ahí está el caso Obedrecht, ¿no? Nos lo platicó en un evento que hubo ahí en la universidad, el investigador, el periodista investigador, Lizárraga, Luis Olmos, y nos comentaba precisamente toda la serie de implicaciones desde las empresas que participaron en esto, ¿no? En esta red en la que a lo mejor el 25% tiene que ver con los gobiernos, pero el 75% tiene que ver con las empresas. Claro. Globales, chiquitas, grandotas, los bancos, etcétera. O sea, la red es más en ese ámbito. Y claro, al final vienen las decisiones políticas o vienen ya estas participaciones, pero sí hay que trabajar muy fuertemente en la parte empresarial, porque pues es ahí donde se generan muchas veces todo este tipo de situaciones, ¿no? Así es. Bueno, pues yo quisiera agradecerles muchísimo. ¿Algo que quieran comentar antes de irnos? Un último mensaje primero y después. Pues invitar a la ciudadanía que colabore con nosotros, que crea en lo que estamos haciendo. A veces no hacemos ruido, a veces estamos muy calladitos, pero no quiere decir que no estemos trabajando. Estamos trabajando y haciendo acciones internas para después apoyar al ciudadano para que cambie el país. Muchas gracias. No, al contrario. Karen. Yo agradecerles, invitarlos a aquellos interesados y que tengan experiencia en temas de rendición de cuentas, transparencia, anticorrupción, a que participen en esta convocatoria para el nuevo CPC. ¿En dónde se puede ver la página? Es la página de la Comisión de la Selección. Es comisionpuebla.org. Comisionseapuebla.org. ¿Comisión SEA? SEA, S-E-A. Ajá, ok. Puebla.org. Ok. Y la otra es reiterarles que este sistema no es de chocolate, que para eso se necesita mucha valentía, mucho corazón y mucha pasión, y que sí necesitamos que la ciudadanía no solamente crea, sino participe. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Tony. No, gracias, Karen, muy amable. Gracias. Pues muchas gracias, de verdad les agradecemos mucho su presencia. Toño, muchas gracias por estar acá. Y a todos ustedes también les agradecemos mucho su preferencia y les esperamos en una próxima edición de En Contexto. Buenas noches.